día número 25. Ya estamos en conteo regresivo porque ya pasamos los 20 días de humillación, y realmente es Dios el que ha colocado en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Ha sido Dios hermoso en este tiempo, revelando, enseñándonos, ministrando nuestra vida y corazón de una manera especial. El anhelo de Dios es que nosotros podamos alcanzar el propósito de Él en este año. Y yo creo que Dios nos ha levantado, nos ha unido para que levantemos su nombre en alto, podamos glorificar su nombre una vez más. Y quiero que te ubiques conmigo en el libro de Juan, capítulo 8, verso 28. Y hoy vamos a ver el mejor ejemplo de rendición. Ayer hablábamos de rendirnos, de rendir todo nuestro ser, todo lo que hay en nosotros. Decíamos ayer que Jesús le pidió a sus discípulos que tomaran su cruz, que se negasen a sí mismo, y negarse es dejar de luchar, dejar de intentar y darle paso a Dios. Dejar de resistirme, porque sin rendición no viene la paz de Dios. Así que poner nuestra mirada en Dios, rendirnos al Señor, porque una persona imperfecta necesita a un Dios perfecto. Eso es rendirme ante la soberanía y gobierno y poder del Señor. Y vamos a ver el caso en el día de hoy. Vamos a encontrarnos el mejor ejemplo de rendición ante Dios. Lo encontramos en nuestro Señor Jesús, en nuestro Cristo, el que nos salvó, nos redimió, nos rescató, el que nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan capítulo 8, verso 28, dice la escritura: entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Coloca allí, escriba: nada hago por mi cuenta. Nada hago por mi cuenta. Esto es el principio de rendición. Usted nada hace por su cuenta, ni yo puedo hacer lo que quiero hacer por mi cuenta, sino que somos direccionados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Diga amén a eso. El primer principio que enseña Cristo de rendición es: todas las cosas que yo hago, no las hago por mi cuenta, sino que las hago porque el Señor, o porque mi Padre me pide que las haga. En otra versión lo dice de esa manera. Las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que mi Padre es el que me pide que lo haga. Y aquí vemos un propósito de rendición tremendo y terrible para nosotros, porque cuántas cosas tú y yo hacemos por nuestras propias cuentas. Hacemos planes, hacemos proyectos, planes. Muchas veces el Señor nos está pidiendo una cosa y nosotros queremos hacer otra. Y es allí donde entra la guía del Espíritu Santo, para que usted y yo no erremos, para que usted y yo no caigamos en la trampa del enemigo. Está aquí. Entonces usted y yo estamos llamados, a rendir nuestra vida, a rendir nuestros corazones, a rendir nuestros pensamientos, impulsos, emociones. Y es aquí donde a nosotros nos cuesta bastante rendirnos, en nuestros impulsos, rendirnos en nuestras emociones, en que siempre hemos querido, el hombre por su naturaleza caída, siempre ha querido hacer las cosas por su propia cuenta. De hecho, nosotros venimos bajo un sistema carnal
Y este sistema carnal quiere hacer lo que le da la gana. Y a veces nos cuesta obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Usted y yo, nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Obedezca al Señor, obedezca a Cristo. Número 2, yo debo obedecer a Dios y alinearme a su voluntad. Allí mismo en Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Hacemos tú y yo lo que a Dios le agrada? Totalmente. Ese es el anhelo de Dios. Que usted y yo podamos hacer lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada. Y esto es otra parte en medio de nuestra rendición que debemos cumplir. Hacer lo que a Dios le agrada. Hacer lo que a Dios le interesa. Hacer lo que Dios, cuando llegan pensamientos negativos a nuestra vida por ciertas circunstancias o ciertas cosas que pasan en el día a día, hay un momento donde Dios nos habla y donde Dios nos ministra el corazón. Ayer tuve un impasse bastante fuerte y mi carne me pedía que yo reaccionara de una manera diferente. Y yo decía dentro de mi corazón, yo decía, no puedo dejarme llevar por la carne. Voy a dejar que la paz de Dios inunde mi vida. No voy a responder. Yo allí mismo en mi mente meditando, en mi corazón, yo decía, no puedo dejarme llevar por mis impulsos. Felipe, sujétate. Felipe, la vas a embarrar. Yo sentía como esa lucha en querer mi carne hacer una cosa, en decir una cosa, y en que mi espíritu me decía, no lo hagas. Mira que tienes que rendirte. Y ayer hablábamos de rendir. Y yo decía, ay Dios mío, pero ¿cuánto nos cuesta, Señor? ¿Cuánto nos cuesta? Y muchas veces a ti y a mí nos suele pasar este tipo de situaciones. Y es donde nosotros tenemos que escuchar. Bueno, Dios, tú me estás dando una orden. Tengo que obedecerte, aunque me cuesta. Hermano, lo que me sucedió ayer fue una injusticia que hicieron contra mí. Pero yo decía, Señor, bueno, tú tienes el control. No lo niego, me molesté en el momento. Me molesté y yo decía, tremendo Dios, ¿cómo pueden ser tan injustos? Pero luego me acordé que estamos en este tiempo de humillación y que Dios quiere que controlemos nuestros impulsos y que hagamos lo que a Él le agrada. Y yo decía, Señor, porque realmente llega a nuestra vida como esa impotencia de que uno se le mete el espíritu de Juan y de su hermano, que le dijeron a Jesús, Señor, mándale fuego, vamos a mandarle fuego a esta gente que no te quiso recibir. De verdad, hermanos, se le viene a uno muchas cosas a la mente, al corazón en ese momento, pero luego yo dije, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace, Señor. Tú sabes y conoces mi corazón, Dios, y está delante de ti. Yo voy a entregar eso en tus manos y tú vas a tomar el control, Señor. Porque rendirme es
entregar todo en las manos de Dios. Y esto nos cuesta hacerlo. Total, les termino el testimonio y yo le contesté a la persona y le dije, bueno, así es como usted dice, usted tiene toda la razón, aunque no la tenía. Yo decía, usted tiene toda la razón. Todo lo que usted está diciendo es verdad. En el momento que yo le dije eso, la persona enseguida paró. La persona paró. Y yo, bueno, gloria a Dios, al menos paró. Y allí pude descansar. Entré después en un tiempo de meditación, de oración, y comencé a desahogarme, a decirle, Señor, tú sabes que es una injusticia. Pero Dios me decía, tranquilo, que yo soy el que cobra la justicia, porque Él es nuestro defensor. Y me llamaba la atención porque de verdad, tanto que hemos profundizado en el modelo de rendición. Y una de las cosas que hizo Jesús fue no abrir su boca cuando iba al matadero. Dice, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. O sea, usted y yo tenemos un poder en nuestra boca, como lo dice la palabra, como lo dice la escritura. Pero Jesús, siendo Dios, no hizo uso de ese poder que había en su boca, sino que Jesús cayó, no se defendió. Jesús, por el contrario, Jesús se rindió. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta a ti y a mí obedecer la voz de Dios? Porque humanamente, cuando nos ponemos en los pies, no nos podemos poner en los pies de Cristo, concerniente a autoridad y poder, Jesús pudo haber tomado su condición de Dios y haber abierto su boca. Y de hecho, cuando Él estaba en la cruz, Él lo expresó. Que uno de los ladrones le dijo, ¿por qué no le dice por qué no claman? Y le dice a los ángeles que vengan, desciendan. Y Él tenía toda la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. No abrió su boca. No abrió su boca. Más bien, cuando abrió su boca fue para perdonarlos. Dijo, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Quizás a ti te ha sucedido algo en estos días también y puedes contar una experiencia como la mía, quizás hasta más impactante y mejor. Pero yo te doy mi testimonio porque es algo en lo que el Señor ha venido y está. No ha venido y está trabajando en mi corazón, que es el impulso, que es controlarme, que es sujetarme, que es no abrir la boca, que es callarme, que es hermano, este punto. Y es este reconocer en lo que estamos errando, en lo que estamos fallando. Y yo le decía al Señor, Señor, gracias. Porque uno dice, ya está, prueba superada, pero nada, no hay prueba superada, sino que por el contrario, Dios sigue trabajando en nuestros corazones. Y ahí me di cuenta que, hermano, mira lo que les predicaba el domingo, lo que les enseñaba el domingo, lo que Dios nos enseñaba este domingo. Era, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Se me venía enseguida, o sea, cada situación, a mí se me viene la palabra de Dios por cada situación. Y yo decía, mira, tremendo, porque a veces nosotros decimos, no, ya yo esto lo superé, ya yo lo domino, ya esto, el Espíritu Santo me ha dado el dominio propio, pastor, ya yo estoy fuerte en Dios, pero cuando vienen esas circunstancias de injusticia, Dios mío, cómo nuestro corazón es tan débil, hermano. Definitivamente necesitamos mucho de Dios, mucho de Dios.
mucho del Señor. Dios, este es el punto número 3. Dios no hizo uso de sus poderes. Él se sometió a su Padre y fue a la cruz. Dios no usó sus poderes para defenderse. O sea, Dios, Jesús, pudo hacerlo. Jesús en todo momento pudo hacerlo, pero sabe, Jesús no usó sus poderes. Jesús se limitó a rendirse. ¿Qué tal si tú y yo nos rendimos? ¿Qué tal si tú y yo dejamos que nuestro pensamiento sea controlado por Él? Las cosas que yo hago, esto me impacta muchísimo. Esto me impacta mi vida de una manera poderosa. Y yo quiero que lo mismo que yo estoy sintiendo, usted pueda sentirlo esta mañana. Que esta palabra pueda entrar en lo más profundo de tu corazón. Y tú puedas decir, las cosas que yo hago no las hago. Las cosas que yo hablo no las hablo por mi cuenta, las hablo porque mi Padre, porque las hablo porque el Espíritu de Dios me guía. Las hablo porque hago lo que hago porque el Espíritu Santo me guía. Yo creo que si tú y yo nos dejamos guiar y nos rendimos, lo que usted hable, diga, cómo se mueva, eso va a glorificar el nombre de tu Dios, el nombre de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué debo rendir ante Dios? Debo rendir ante Dios mi vida. Debo rendir ante Dios mi mente, mi corazón. Debo rendir ante Dios mis derechos como hijo. Debo rendir ante Dios mis sueños, planes, metas. Debo rendir ante Dios mi familia, mi profesión, oficio. Debo rendir ante Dios mi negocio, mi economía. Debo rendir ante Dios mis problemas y necesidades, mis miedos, vacíos, mi pasado, mi presente y futuro, mi tiempo y agenda, mis luchas y batallas internas. Debo rendirlas, debo rendirlas, debo rendirlas delante de Dios. Jesús rindió sus derechos, sus sueños, sus planes, su familia. El sueño de Jesús se convirtió en el sueño de Dios. Salvar, o más bien el propósito del Padre era salvar. Y cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús vino para cumplir ese propósito. Los sueños son algo inalcanzable a menos de que se trabajen por ellos para lograrlos. Pero cuando mi vida y mis sueños yo los rindo delante de Dios, nos va mejor. Nos va muchísimo mejor. Rinde tus sueños. Ríndete en esta mañana. Salmo 55, 16, 18 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. Y él oirá mi voz, él redimirá mi paz, mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Hay una guerra en mí. Entonces, el salmista expresaba: en cuanto a mí, yo sé que debo humillarme en su presencia. En cuanto a mí, yo sé que necesito que Dios revise y escudriñe mi corazón. En cuanto a mí, yo sé muy bien que debo clamar por misericordia de Dios. En cuanto a mí, yo sé que debo clamar por limpieza. En cuanto a mí, yo sé que debo insistir en buscarlo más y más y estar a sus pies. En cuanto a mí, yo sé que debo derramar mi alma, mi corazón ante Él. En cuanto a mí, yo sé que debo dejar de pelear por mí
para que Él lo haga. En cuanto a mí, yo sé que debo de confiar y descansar en Él. En cuanto a mí, dejaré que Dios fluya a su manera y no a la mía. En cuanto a mí, hay que rendirnos. Hay una guerra contra mí. Usted y yo tenemos una guerra contra nosotros mismos, porque nuestro yo no quiere rendirse. Nuestro yo no quiere rendirse. Tu yo y el mío no quiere rendirse. Pero que nosotros podamos tener esta oración del Salmo 55. En cuanto a mí, Señor, yo sé que tengo una guerra, pero sé que solamente tu ayuda, Señor, es la que necesito para vencer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria a Dios. En cuanto a ti y a mí, tú y yo tenemos que morir a ese interés. ¿Para qué? Para dejar que Dios me plante, lo haga como Él quiera hacerlo. ¿Es lo que tú quieres o es lo que Dios quiere? Es lo que Dios quiere. Lo que tú quieres y yo quiero es una cosa, pero lo que Dios quiere es otra. Entonces, no estorbemos a Dios. No estorbes a Dios. Por el contrario, déjalo que Él haga como quiere. Pregúntale, ¿cuál es tu voluntad, mi amado Dios? ¿Cuál es tu voluntad acerca de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo hable? Mis pensamientos, Señor, se volvieron a ti, dijo el salmista. Y un pensamiento que se vuelve a Dios es este que clama día y noche. Mañana, tarde, Señor, oraré, clamaré, y tú oirás mi voz. Él traerá la paz a tu alma y tu corazón. ¿Saben? Quiero terminar este tiempo en cuanto a la experiencia que tuve ayer. Es algo que cuando cometen injusticia, tú comienzas a pensar. Y aunque ya tú se lo entregaste a Dios, el pensamiento sigue en nuestro corazón, rondando en nuestra mente, hermano. No se quiere salir. Y usted comienza a venirle de todo. Y en ese venir de todo, de todas las cosas que vienen a la mente de uno. Claro, por supuesto, yo enseguida decía, Señor, yo soy tu hijo, Señor. Y cuántas cosas tú no puedes hacer si yo clamo a ti para que tú vengas. Pero el Señor me decía y me hablaba entonces al corazón y me decía, misericordia, extiéndela, extiende la misericordia, Felipe. Yo te he perdonado por cosas más graves y peores. Cosas donde tú golpeaste mi presencia. Y yo te he perdonado, Felipe. No puedes tú perdonar. No puedes tú extender misericordia como yo la he extendido contigo. Y eso quebranta mi corazón ayer. Y yo le dije, porque, ¿sabe? Cuando el pensamiento todavía queda en nuestro corazón, en nuestra mente, quiere decir que hay un proceso, hay una falta de perdón, porque no se ha soltado, hermano. Está ahí. Y ya yo había orado, ya había entregado eso. Señor, tú tienes el control de esa situación.
yo te lo voy a entregar. Pero esa entregada mía estuvo a media. Esa entregada mía estuvo a media porque eso seguía rondando y rondando y rondando en mi mente de una manera terrible. Es más, que ayer antes de irme a ensayo con los muchachos, todavía eso seguía rondando en mi mente. Y a las 6 de la tarde yo me sentía, sentía que no estaba bien y que tenía que entregar eso, entregarlo bien para fluir, para que el Señor fluyera en mi vida. Y yo le dije a mi esposa, le dije a la negra, déjame un rato solo. Quiero orar. Quiero poner en paz mi espíritu, mis pensamientos, porque no está bien como me estoy sintiendo, Señor. Entonces yo me metí a la presencia de Dios y le decía eso al Señor, no, Señor, no me siento bien. Quiero soltar esto en tus manos de verdad, Señor. Ayúdame a tener misericordia. Ayúdame, dame amor, Señor. Dame de ti, le decía al Señor. No quiero, Señor, que mi corazón se enferme, que mi corazón esté así como se siente. Quiero la paz. Dame tu paz, Señor. Y comencé a orar como a eso de las 6:40. Ya pude soltar esa carga y el pensamiento se fue. El pensamiento ya no estuvo más en mi mente. Y me fui a mi ensayo tranquilito. Y yo dije, aquí es donde Dios quiere trabajar. Porque nosotros apelamos mucho a los derechos nuestros. Mis derechos, mis derechos. Pero aún en eso, Dios está trabajando en nuestros corazones. Aún en eso, Dios, y sabe, cuesta muchísimo rendirse. Cuesta muchísimo, pero debemos rendirnos. Debemos rendirnos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo debemos rendirnos. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, tu presencia, Señor. Somos hombres y mujeres imperfectos, buscando a un Dios perfecto. Dios amado, tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones, Señor. Señor, hoy estamos aquí como Pedro. Un día tú le dijiste, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Pedro le decía al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Pero a pesar de nuestros sentimientos y de lo que sentimos por Dios, a pesar de tus afectos que sientes hacia Dios, necesitas rendirte. Necesitas entregarte. Necesitas humillarte. Necesitas soltar tus cargas allí, en Él, en su presencia. Hay plenitud de gozo. En su presencia hay la paz que necesita tu alma, que necesita tu corazón. No es fácil rendirte. No es fácil. Porque sientes como si Él te quebrantase una
y otra y otra y otra y otra vez. Pero en medio del quebranto viene el consuelo de su espíritu. Él dijo, bienaventurados los quebrantados de corazón, porque ellos recibirán consuelo. El quebranto nos cuesta. El quebrantar nuestro yo, nuestra naturaleza carnal, nuestro ego, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Pero aún ahí, Dios, aún ahí Dios se glorifica. Aún ahí Dios trae esa paz sobre tu vida. El quebranto es muy doloroso. El rendirnos es demasiado doloroso. Pero aún allí, en medio de tu dolor, Dios está trabajando en tu corazón y en mi corazón. Y Dios quiere, ¿sabes?, que no hagas más las cosas por tu propia cuenta. Tú quieres hacer las cosas a tu manera, pero Dios te dice esta mañana, no lo hagas a tu manera, hazlo a la mía. No lo hagas a tu manera, hazlo a la mía, te dice el Señor. Ríndete, rinde tus impulsos, ríndete en esta mañana. Así como Cristo se rindió, no pensando en Él, pensando en la gloria de su Padre. Es muy difícil tomar la copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Llévanos, Señor, mucho más y más profundo en obediencia, Señor. Haga ese pacto hoy. Haga ese pacto con el Señor. Ese pacto de obediencia. Y dígale al Señor, aunque me cueste, voy a obedecerte. Aunque me cueste, Señor, voy a obedecerte, Señor. Sabes, doloroso, situaciones que se te van a presentar. Pero aún así, Dios está en control. Ríndete, toma la cruz y lleva tu naturaleza carnal a esa cruz. Entrégala allí, crucifícala. Crucifica allí tus pensamientos, impulsos, emociones. Crucifícalos. Y dile a Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Nos rendimos, Dios. Nos rendimos delante de ti. Nos rendimos, Cristo. Aquí estamos para ti. Toma nuestro corazón. Y hoy nos apropiamos de la promesa de Ezequiel. Si hay un corazón duro en nosotros de piedra, Dios, tú mismo prometiste, les daré un corazón de carne, sensible a mí. Danos ese corazón, Señor. Y quita ese corazón de nosotros, Dios. Ese corazón que no te agrada, Señor.
Ese corazón que quiere hacer lo que Él quiere y no lo que tú quieres, Señor. Nos rendimos, Dios. Tómalo, Señor. Toma ese corazón de piedra y vuélvelo ese corazón de carne para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios. En cuanto a ti y a mí, nos debemos a Él. Nos debemos a Él. En cuanto a ti y a mí, nos debemos rendir. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Bendigo tu vida en esta mañana. Declaro la gloria de Dios. Declaro la gloria del Señor. No quiero que abandones la llamada. No te vayas a desconectar todavía. Dios te está ministrando esta mañana. El Espíritu Santo de Dios está ahí sobre ti en esta mañana. Y te cuesta rendirte, te cuesta, te dice el Señor. Pero aunque te cueste, ríndete. Ríndete aunque te cueste. Ríndete, te dice el Señor. Ríndete ante Dios. Ríndete ante su poder. Recuerda que Él es el creador y tú eres obra de sus manos. Ríndete. Pastor, cuesta. Sí, cuesta y mucho. Pero aunque cuesta mucho, de ese proceso Dios quiere sacar lo mejor de ti y de mí. Cuesta y cuesta muchísimo. Pero Dios quiere glorificarse. Déjalo que se glorifique. Déjalo. Él pelea por ti y por mí. Es Él. Es Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de nuestro Dios. Se trata de que Él sea glorificado, exaltado, en el nombre de Jesús. Vaya ese tiempo de intimidad ahora, aproveche este tiempo y ríndase allí. Usted sabe qué áreas en su vida debe rendir. Usted sabe qué áreas en su corazón están y que Dios te está pidiendo hace mucho tiempo que te rinda y te ha costado rendirte. Dios no quiere pedazos ni que las cosas sean en medio. Eso lo hace un corazón duro. Corazón de piedra es el que hace eso. Señor, aquí está un pedacito, otro pedacito. Corazón de carne se entrega completo, se da todo. No se da nada a medias. Todo se da. Ríndete. Ríndete. Ríndete en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu casa, todo lo que hagas en esta mañana, en este día, prospere en el nombre de Jesús. El Señor guarde tu entrada, tu salida y ponga en ti paz. Que la paz del eterno Dios te cubra, que su manto poderoso te guarde de acechanza del enemigo. Que nada que haya planeado hoy contra ti y los tuyos prospere en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Te amo en el amor del Señor. Acepta este trato de parte de Dios en el nombre de Jesús. Mil bendiciones. Saludos a todos. Les amamos. Les amamos. Dios les bendiga. Nos vemos hoy por la noche. Jueves de servicio.
jueves de transformación. Dios tiene una palabra para ti esta noche. Todo está preparado. La cita con el Padre ya está lista, ya está hecha. Aleluya. Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga.